teníamos allí estas dos ecuaciones, que son la de la aceleración y del tiempo. Pues vimos ahí ejemplos y en la semana pasada tuvimos dos ecuaciones más allí. Una para calcular la distancia cuando se conoce el tiempo y también una para calcular la velocidad final. Bueno, aquí de las que en donde se conoce el tiempo, nos hace falta conocer una más. Entonces voy a escribir un problema para poderles dar esa última ecuación en donde nosotros podemos conocer el tiempo. Entonces, vamos a colocar ahí un problema sencillo. Un balón de fútbol alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundos en 3 segundos cuando se le aplica una aceleración de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a decir aquí, ¿cuál era su velocidad antes de la aplicación de la aceleración? Bueno, entonces, en este problema, chicos, nosotros tenemos ahí los siguientes datos. Recuerden que estamos trabajando con datos, con ecuación, con solución y respuesta. Bueno, les dice, un balón de fútbol alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo. Si ustedes se dan cuenta, dice que alcanzó una velocidad. Entonces, esa velocidad es velocidad inicial o es velocidad final. Velocidad final. Velocidad final. La velocidad final nos dice 15 metros sobre segundos. Luego nos dice que lo hizo en 3 segundos. ¿Eso qué es? Tiempo. Bien, un tiempo de 3 segundos. Y dice que se le aplica una aceleración. Ahí ya nos está diciendo. ¿Qué dato tenemos en ese caso? Una aceleración. Es una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, esos son los 3 datos que tenemos. Y entonces aquí necesitamos calcular, dice, cuál era su velocidad antes de la aplicación de la aceleración. Si ustedes se dan cuenta, conocemos la velocidad final, entonces lo que me está pidiendo es que calculemos la velocidad inicial. Y la ecuación de la velocidad inicial nos dice que es la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Entonces, como parte de la solución, decimos la velocidad inicial es igual. La velocidad final es 15 metros sobre segundos menos la aceleración es 2.5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que es 3 segundos. Aquí pues sabemos que se van a cancelar los segundos, ¿verdad? Nos va a quedar ya solo metros sobre segundos. Entonces decimos ahí la velocidad inicial es, copiamos el 15 y aquí vamos a hacer esa multiplicación. 2.5 por 3. ¿Cuánto es 2.5 por 3? ¿Cuánto es, chicos? 2.5 por 3.
Son 7.5. Muy bien, muchas gracias. 7.5. Entonces tenemos 7.5 metros sobre segundos. Y ahora pues tenemos que hacer esa resta. 15 metros sobre segundos menos 7.5 metros sobre segundos. ¿Eso es? 7.5. 7.5. Muy bien. Aquí en esta ecuación, noten ustedes algo muy importante y es que, pues en todo caso, siempre aplicamos la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces, no se vayan a equivocar y vayan a hacer primero la resta y vayan a decir 15 menos 2.5, 12.5 y 12.5 por 3. No es así. Primero es la multiplicación de la aceleración por el tiempo y ya luego ese valor se le resta a la velocidad que se tiene, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con ese paso. Entonces, ahora vamos a la respuesta. Bueno, entonces la respuesta acá. Dice, ¿cuál era su velocidad antes de la aplicación de la aceleración? Entonces vamos a decir, su velocidad era de 7.5 metros sobre segundos. También podríamos decir, la velocidad del balón de fútbol era de 7.5 metros sobre segundo. Recuerden de que pues la respuesta ya depende bastante de la persona que le esté respondiendo, ¿verdad? Recordemos de que no todos pensamos igual, no todos vamos a formular las palabras de la misma manera. ¿Estamos claros con este problema? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Entonces, voy a pasar de diapositiva. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver, ¿con qué velocidad inició el viaje un ciclista que al acelerar a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundos? En 8 segundos. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Bueno, por favor, quiero que ustedes resuelvan ese problema. Voy a dar 5 minutos para que lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces, a las 11:20 yo voy a dar solución a este problema. Entonces, por favor, resolvamos este problema. Vamos a dar inicio entonces. Entonces, tenemos aquí, bueno, los datos.
Datos, ecuación, solución. Bueno, yo creo que mejor si lo dejo aquí. Entonces, de datos en este problema tenemos ahí. ¿Con qué velocidad inició el viaje un ciclista que al acelerar a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado? Es decir, tenemos una aceleración a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y alcanza una velocidad, es decir, una velocidad final de 25 metros sobre segundos. En un tiempo de 8 segundos. Esta es la información que tenemos. Entonces, vamos con lo primero ¿con qué velocidad inició? Es decir, con la velocidad inicial, es lo que vamos a calcular. La velocidad inicial, entonces, vemos que la ecuación es velocidad final menos aceleración por tiempo. Entonces, vamos a la parte de la solución y tenemos entonces que la velocidad inicial es la velocidad final, que es 25 metros sobre segundos, menos la aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que es 8 segundos. Ahí se cancelan los segundos, ¿verdad? Solamente nos queda metros sobre segundo. Entonces tenemos velocidad inicial es igual. Copiamos el 25 y hacemos la multiplicación. 3 por 8, lo cual nos da 24. Entonces tenemos 24 metros sobre segundos. Entonces hacemos ahora la resta, ¿verdad? Y entonces obtenemos que la respuesta para ese primero es de 1 metro sobre segundo. Con esta velocidad de inicio. Bueno, entonces vamos a hacer ahora. Entonces, miren. Para el siguiente tenemos entonces que la aceleración es 3 metros sobre segundos. Sabemos que la velocidad es 25 metros sobre segundos y ahora también sabemos que la velocidad inicial es de 1 metro sobre segundo. Entonces, necesitamos calcular la distancia que recorre en ese tiempo. Bueno, vamos a utilizar entonces la ecuación de la distancia que ya vimos, que es con tiempo. Entonces tenemos la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces tenemos la solución. Entonces, velocidad inicial es 1 metro sobre segundo. El tiempo es 8 segundos. Aquí se van a cancelar los segundos. Más. Tenemos la aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto por el tiempo que es 8 segundos y eso va al cuadrado. Y esto dividido entre 2. Entonces tenemos la distancia es igual. Hacemos de una vez aquí la multiplicación. 1 por 8 es 8. Se cancelan los segundos y ya solamente me quedan metros. Más, hacemos aquí entonces 3 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a resolver la potencia. 8 segundos al cuadrado es 64. 8 por 8 es 64. Y segundos al cuadrado, segundos cuadrados. De tal manera que observen que se nos cancelan los segundos cuadrados. Y tenemos aquí dividido 2. Bueno, entonces tenemos que la distancia es igual. 8 metros más. Vamos a hacer de una vez aquí toda la operación, ¿verdad? Entonces tenemos allí 3 por 64, lo cual nos da 192, y esto lo dividimos entre 2, y nos da 96.
metros. Sumamos y nos da 104. Metros. Entonces tenemos 104 metros. Entonces, ya para finalizar, vamos a escribir la respuesta de ambas preguntas. Entonces, el ciclista inició con una velocidad de 1 metro sobre segundos y en 8 segundos recorrió 104 metros de longitud. Bueno, yo así lo escribo. Recuerden de que en la parte de la respuesta tiene que ver mucho en la forma en que nosotros redactamos, ¿verdad? Esto puede cambiar siempre y cuando pues estemos hablando de las respuestas que son. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bien, entonces así vamos a estar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así vamos a finalizar el día de hoy. En la siguiente clase vamos a estar trabajando allí en la hoja. Nos hace falta respecto a este tema algunas ecuaciones que les quiero dar antes de finalizar. Así las tenemos de una vez allí a mano. Estas son ecuaciones que no utilizan tiempo. Muchas veces en problemas nos va a suceder que vamos a tener la dificultad de no conocer el tiempo. Entonces, por ejemplo, si necesitamos calcular aceleración, se puede calcular como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia, x. Si necesitáramos calcular la distancia y no conocemos el tiempo, podemos calcularla como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Si necesitáramos calcular la velocidad final y no conocemos el tiempo, entonces vamos a tener todo dentro de una raíz que será entonces la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración, así, 2 veces la aceleración por la distancia. Evidentemente no conocemos el tiempo, pero debemos de conocer los otros datos que nos aparecen ahí en la ecuación, ¿verdad? Si no, no se va a poder utilizar. Y la velocidad inicial se puede calcular también como la raíz cuadrada de, en este caso, la velocidad final al cuadrado menos
2 veces la aceleración por la distancia. Tenemos esas y también hay una más para la distancia, que esta sí utiliza tiempo, sí, pero dice velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. Aunque realmente yo, miren, conociendo estos datos, y si yo necesito calcular la distancia, yo en ese caso prefiero calcular la aceleración primero, ¿sí? A veces esta ecuación nos da un poco de margen de error, ¿verdad? Entonces, cuidado al utilizar esa ecuación. Pues se las dejo para que la tengamos ahí, hermano, pero mejor si ustedes hacen ahí un su ecuacionario con todas las ecuaciones que hemos visto, ¿verdad? Y así finalizamos. Les deseo, chicos, que tengan un excelente día. Creo que todavía algunos lo voy a ver ahorita en la siguiente clase.